Bueno, hoy vamos a hablar de los automóviles hundidos en un lago del Doral cerca de la 13 Terras del Northwest, en el área del aeropuerto donde la policía fue tras una pista y parece que encontró más de 30, aunque me dicen que al menos 15 estaban en una casa, no en el lago. Pero, ¿quién lanzó estos autos y por qué? Algunos de ellos de marcas y modelos con más de 20 años de antigüedad. Y hay otras preguntas, ¿podrían estar estos autos vinculados a casos de asesinatos, desaparecidos? ¿Es este el único lago o canal de Miami con automóviles u otros misterios en el fondo? Para responder estas y otras inquietudes viene Álvaro Zabaleta de la Policía del Condado. Así que primero a todos ustedes las buenas noches y la bienvenida a Fondo. Secretos hundidos. Tenemos a Álvaro Zabaleta, portavoz de la Policía de Miami-Dade, el PIO, como decía, el Public Information Officer. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Hoy un placer estar nuevamente aquí en el estudio con ustedes. Como han comentado esta noticia, ¿no? Porque las imágenes son tremendas, pero a mí me gustaría ponerla en perspectiva. Creo que hay un poco de alboroto innecesario, ¿no? Mira, en sí el tema llama la atención, y más como originalmente se le dijo a la prensa, que supuestamente aún había un investigador privado que estaban investigando una pareja desaparecida y la investigación lo llevó a este lago. Entonces ellos contrataron unos buzos este domingo, los buzos se metieron en el agua y cuando llegaron al fondo se encontraron lo que ellos dicen más de 30, pero en realidad nuestros buzos dicen que son aproximadamente unos 20. Pero cuando ellos vieron el lunes que ellos entraron al agua, se dieron cuenta de la condición que estaban estos vehículos y los modelos. Y ahí es donde se dieron cuenta que esto no era nada que estaba recién. Estos son automóviles que llevan aproximadamente más de 15 años que han sido abandonados dentro de este lago, cuando el Doral quizás en esa época ya no existía. Entonces, el ambiente se prestaba para que estas personas utilizaran este lago como un basurero. ¿Para qué quiere alguien tirar un auto a un lago? Mira, hay muchas razones por las cuales una persona quiere desaparecer un carro. La parte más básica es cuando se roban un carro. Se roban el carro, lo utilizan para lo que tengan que hacer, etcétera, y cuando ya se quieren deshacer de ese carro, ¿no? Lo tiran dentro del agua y ahí se queda en la profundidad, nadie lo encuentra, obviamente hasta 15 años después que lo logramos encontrar por X motivo, y ahí es donde llega la verdad. La otra razón puede ser por el fraude. Muchas personas también quieren deshacerse del vehículo para después reportarlo robado o para hacer algún tipo de reclamación con el seguro, etcétera, por la parte del fraude. Y como había mencionado, hay personas que utilizan este vehículo como un vínculo para un tipo de delito y ahora quieren deshacerse de lo que viene siendo parte de ese delito y obviamente la evidencia que viene con eso y desaparecer el carro dentro del agua. Pero en este caso logramos sacar 4. Sabemos que nuestros buzos, como había mencionado, que eran como unos 20 que están ahí, pero ellos están todo expandido en las partes laterales del lago. Ahora se han construido la parte comercial del Doral alrededor de ese lago y no teníamos acceso donde poner las grúas industriales, etcétera, para poder agarrarlos. Entonces era un proceso muy delicado y muy lento, porque teníamos que utilizar artefactos inflables que se inflan para levantar el carro un poquitico y quitarlo del piso para que un bote lo jale y lo acerque hacia la grúa para poder sacarlo. Y ese fue el procedimiento que se vio a través de los medios cuando estábamos sacando los carros. Pero si miras bien este modelo, esto es un modelo viejísimo que ya ni se ve, ¿no? El primer carro que sacaron era un Legend de 1996-98 que fue reportado robado en 2002. Entonces estamos hablando ya más de 20 años que este carro ha sido desaparecido. Entonces tienes idea, y más cuando se ve en el modelo, ¿no? Se ven las llantas como son, que eso no se usa ese modelo. Pero entonces, en todo modo, nosotros teníamos la responsabilidad de, ya que sabemos que están esos vehículos ahí, hay que extraerlos, hay que sacarlos del agua para ahora nosotros hacer la parte secundaria de la investigación. ¿Estarán vinculados con otro crimen? Teníamos detectives de homicidio de casos fríos, estaban presentes ahí, por si acaso uno de estos vehículos esté relacionado o tenga la potencial de estar relacionado con uno de los crímenes. No, y yo me pongo a pensar, ¿cuánto puede costar sacar 20 o 30 autos? O sea, es una operación costosa que moviliza a los policías que pudieran estar haciendo otras cosas. No digo que sea importante, pero yo recuerdo en los años 90 cuando estaban los intereses altísimos,
que mucha gente se la jugaba y compraba un auto con intereses que no eran fijos y que después querían deshacerse de la letra porque no la podían seguir pagando, pues la mejor manera es, me robaron el auto. Y tiraban el auto, claro, ahí es donde viene el fraude. ajá, a un lago. O sea que por eso yo veo que no tienen placas los cazacados, ¿eh? Claro, ellos los quitan, después los lanzan, pero no es solamente en este lago. Nosotros aquí en el estado de la Florida estamos rodeados por cuerpos de aguas, hay canales, hay lagos, está el océano, hay muchas cosas, entonces hay O sea, este no es el único lago, debe haber... Canales siempre encontramos, en nuestros buzos siempre están obviamente extrayendo vehículos de canales, porque hay personas que los tiran y ahí se quedan, ¿no? Y hay personas que quizás estén embriagados, estén borrachos y se estrellen y caen dentro del agua, se salen y antes de no meterse en problemas, mejor lo dejan y al día siguiente lo reportan robado. Hubo una época, no sé si te acuerdas, de que todos los días en los noticieros se cayó un auto, que no había, después empezaron a poner todas estas barandas de metal, claro, en Miami, en la carretera, en la 8 hacia ahora, por esa razón se han creado de esas barreras. Claro. A través del Turnpike, a través de la 826. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos en el redondel, donde había un cuerpo de agua, personas de noche no lo veían, se quedaban dormidos, etcétera, y entraban, pero por lo menos ahora hay barreras, y ahora pegan la barrera y el vehículo no entra, ¿no? Hay muchas vidas que se han perdido por eso, pero en realidad de eso es lo que se trata este caso. No es necesariamente algo que quizás pensaban, porque nosotros no teníamos ningún tipo de pistas o ninguna manera de pensar que nosotros íbamos a encontrar algo, ¿no? Porque si eso fuera el caso, sí, porque la investigación es si estás tras una pista, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay manera de saber tanto tiempo después de quién era ese auto? Claro, porque cada vehículo tiene un número de identificación, de lo que se conoce como el VIN. Y ese número es la huella de ese vehículo. Y por eso fue que el primer carro que sacamos, supimos que él estaba reportado robado porque le miraron el número de identificación del carro y obviamente en la base de datos estaba como reportado en el 2002, robado. Entonces, por esa razón es que sabemos si estos vehículos han sido robados o reportados. Sí, claro, pero el dueño, suponiendo que, no es el caso, ¿no? Que el dueño haya sido el mismo que para deshacerse de la letra o por cualquier otra razón, no hay manera de inculparlo porque tendría que demostrar que él lo lanzó. Bueno, eso es lo primero tenemos que demostrarlo y comprobarlo, ¿no? Esa es parte de la investigación. Pero en este tipo de casos, acuérdate que los delitos todos tienen un límite del estatuto. Ah, claro, que es en 17 años. Tiene un límite, entonces la mayoría de los delitos mayores son 5 años. ¿Sí? ¿Ah, sí? Entonces, claramente esto ya lleva más de 15 años, entonces ya el límite del estatuto ya se venció. Un delito mayor de más de 5 años, pero ¿qué? ¿Un asesinato? Asesinato, hay ciertos crímenes que no tienen. Asesinatos no tienen límite del estatuto. Lo que viene siendo violaciones sexuales, crímenes sexuales no tienen estatuto. Por eso que en las noticias cuando ven que arrestamos a un padre, ¿no? Y ya la hija, por violar a la hija, y ya la hija es mayor. Y ya la hija tiene ya 30 años de edad. Y esto ocurrió cuando tenía 7, 8 años. ¿Por qué? Porque esos crímenes no tienen límite en el estatuto. No prescriben, es como se diría. Claro, y la razón que lo hacen es por el homicidio, es por lo obvio. Pero por el lado de crímenes sexuales, muchas personas no lo reportan, y más cuando son niños, por el miedo y el temor. Y psicológicamente quieren ya borrar eso de su mente, de su memoria, y no dicen nada, pero llega un momento donde sí se sienten que quieren cerrar ese capítulo y les toca decirlo. Y cuando ellos lo reportan, entonces nosotros podemos iniciar una investigación y lograr un arresto, aunque haya sido 20 años antes. Ahora, pero yo tengo entendido que ustedes encontraron en una casa un montón de automóviles que... La noche anterior, ajá, en la 138 y la North Miami Avenue, Hernando County, la policía de Hernando County nos llamó y dijo que estaba investigando un Hellcat Charger, cuesta $90,000 y pico, ese carro muy caro, que se lo habían robado, pero el GPS que tenía estaba señalando una residencia en la 13850 con la North Miami Avenue. Cuando mandamos un oficial, él miró por las rendijas, vio que había un carro rojo tapado, dijo, ese es el carro, llamaron a los detectives vinieron, obtuvieron una orden de registro y cuando entraron a esa residencia encontraron 17 vehículos que de la misma marca, la mayoría de la misma marca, que lo que estaban en el proceso de desmantelarlo para venderlo por piezas, porque así le sacan mucho más dinero, y lo que no estaban desmantelados, le estaban cambiando ese mismo número que habíamos mencionado, el número de identificación, se lo estaban cambiando
mejor dicho, estaban cloneando ese vehículo para entonces utilizarlo quizás para venderlo. Sí, cogen el BIN mismo y lo cambian a otro canibalean. carro, entonces estás cloneando el carro y mandarlo, quizás exportarlo para otro país o si no, venderlo nuevamente. Entonces le estás sacando el mismo carro, doble identidad. Y eso son cosas que están sucediendo y es muy importante que lo menciones porque necesitamos la ayuda de la comunidad. Todo el mundo dentro de su comunidad sabe qué es lo que está sucediendo. Y si hay 17 carros que están dentro de una casa, eso obviamente, eso obviamente te va a llamar la atención. Entonces uno tiene que seguir ese sexto sentido, hay que reportarlo a la línea del alto al crimen, al 471 TIPS, nos tienen que dar esa información, porque mira lo que estaba sucediendo en una residencia, 17 carros, donde era un operativo completo de desmantelar carros y clonear esos carros. Ahora, con las tecnologías modernas, ¿un carro bajo el agua puede seguir emitiendo? Llega un momento que sí, pero en un momento sí, pero llega un momento como es cuestiones electrónicas, pierden eso y ya pierden la señal. Pero muy importante que estás hablando de carros flotantes. Muchas personas no saben que cuando un carro entra en el agua, tienes aproximadamente 2 a 4 minutos que ese carro flota. Y muchas personas que caen en agua entran en pánico y no saben qué hacer y no saben que tienen tiempo Yo de bajar recuerdo la que ventana. ustedes hicieron con la periodista Nara Rosa un reportaje una vez donde ella se metió en el carro, lo Sí. tiraron para demostrar. Y las ventanas eléctricas funcionan ¿Ah, sí? hasta cierto punto y no van a funcionar más, pero sí funcionan. Yo tengo dentro en mi carro donde puede bajarlo. dos cositas así, ¡pácata! Eso para es lo romper mejor, mis hijos y lo otra tienen igual. que para cortar el cinturón. porque el cinturón se te puede quedar Entonces trabado. es muy importante saber, no entrar en pánico, que todavía tienen tiempo de salvarse.